Hola, hoy nos metemos de lleno con un documento, bueno, bastante curioso, ¿eh? Se llama Juan 3.txt. Es una carta muy corta, parece casi una nota personal, pero uff, tiene miga. La firma el anciano y se la manda a un tal Gallo, al que llama querido hermano. Muy cercano todo. Sí, es breve, pero intensa, desde luego. Totalmente. Y es que mezcla cosas. Por un lado, hay un cariño enorme, unos elogios muy claros hacia Gallo. Se nota el afecto. Pero por otro, ojo, lanza unas advertencias súper serias sobre un conflicto interno ahí en una comunidad. Vamos a ver temas como, bueno, la coherencia, ¿no?, entre lo que crees y lo que haces. También la hospitalidad, que parece súper importante. Ajá. Y luego tensiones de liderazgo, muy claras. Y una llamada directa a saber distinguir el bien del mal. Sí, es un paquete completo en muy pocas líneas. Pues esa es la idea hoy, exprimir esta carta. A ver qué nos dice sobre cómo funcionaba una comunidad de aquellas, qué valoraban, qué problemas tenían. Bien, vamos a desgranar esto. Si te parece, empezamos por el principio, por ese tono tan personal, tan afectuoso con Gallo. Vale. El anciano, vamos, no se corta en mostrarle cariño. Dice que lo ama en la verdad. Esa frase ya da que pensar, ¿verdad? Sí, en la verdad, no es una expresión cualquiera. Y luego le desea lo mejor, pero en plan integral, ¿sabes? Dice, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Quiere que le vaya bien en todo. Es un deseo de bienestar completo, ¿sí? Físico, material y espiritual, muy holístico. Y se nota que Gallo le da alegrías. Cuenta el anciano que se puso contentísimo cuando llegaron noticias por unos hermanos que viajaban, parece. Ajá. Mensajeros, seguramente. Eso, noticias sobre la fidelidad de Gallo. Y explica por qué se alegra tanto, porque Gallo vive en la verdad. Es que la frase es potente. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Suena casi paternal, ¿verdad? Como un mentor orgulloso de su discípulo. Totalmente. Y esa expresión, vivir en la verdad, es clave. Tenemos que pararnos ahí un segundo. Sí, ¿qué significa exactamente? Suena abstracto. Pues, a ver, en este contexto, la verdad no parece ser solo, digamos, un conjunto de creencias, un dogma que aceptas y ya. Es más probable que se refiera a, bueno, a todo un paquete, esas creencias fundamentales y, muy importante, una forma de vida coherente con ellas. O sea, no vale solo con creerlo por dentro. Exacto. Es una praxis, como decimos a veces, una manera de estar en el mundo que definía a esa comunidad. Era su identidad y su código de conducta, todo junto. Entonces, esa verdad tenía que verse, tenía que ser demostrable. Justo. Lo fascinante aquí es cómo se vincula sí o sí la convicción interna con lo que haces, con lo que se ve fuera. La fidelidad de Gallo no es algo que él sienta en privado y punto, no. Es algo que validan otros, esos hermanos viajeros que dieron testimonio. Claro, ellos lo vieron y lo contaron. Precisamente, su reputación se basa en acciones concretas, visibles, que la comunidad reconoce. En ese entorno, la autenticidad espiritual pues se medía mucho por las obras. Vivir en la verdad significaba actuar según esa verdad, de forma que otros pudieran decir, sí, es cierto, vive así. Era una fe hecha carne, por así decirlo. ¿Entendido? Y una de esas acciones clave, por lo que dice la carta, era la hospitalidad. Sin duda. El anciano elogia a Gallo muy específicamente por eso, por ser fiel al acoger y ayudar a otros creyentes, a los hermanos. Y recalca algo curioso, aunque no los conozcas. O sea, que no era solo ayudar a los amigos del pueblo. No, no. Era abrir la puerta a correligionarios que quizá no había visto en su vida. Eso tiene mérito. Y además es algo público. Le dice, delante de la iglesia, o sea, delante de la comunidad reunida. Ellos han dado testimonio de tu amor. Se reconoce abiertamente. Hay un reconocimiento comunitario, sí. Eso le da peso. Y justo por eso le pide algo concreto, que ayude a esos viajeros a seguir su camino. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Les dice que lo haga como es digno de Dios. Uf, eso es poner el listón alto. ¿Ya ves? ¿Qué querría decir con eso, digno de Dios? ¿Darles buen avituallamiento? ¿Una carta de recomendación? Pues probablemente un poco de todo eso. Significaba ser generoso, respetuoso, asegurarse de que no les faltara de nada para la siguiente etapa. Quizás recursos, contactos. Era, en cierto modo, representar a Dios en cómo los tratabas. Reflejar los valores de la comunidad y de su fe en esa ayuda.
Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, entendemos por qué era tan importante esta hospitalidad, por qué era tan estratégica. Esos hermanos viajeros, que dice que salieron por causa del nombre, pues seguramente eran misioneros, maestros que iban de un sitio a otro, o mensajeros que conectaban a las distintas comunidades. Ah, claro. Eran como el pegamento de la red, ¿no? Exacto. Eran las arterias de comunicación y de unidad para un movimiento que estaba empezando y estaba disperso geográficamente. Y claro, dependían totalmente de que les acogieran. El texto dice algo interesante. Viajaban sin nunca recibir nada de los paganos. Sí, eso es llamativo. ¿Por qué harían eso? ¿Era una cuestión de orgullo, de principios? Posiblemente principios, sí. Quizá para mantener la pureza de su mensaje, que no pareciera que buscaban dinero. O para marcar distancias, ¿no? Entre ellos y nosotros. También. Una separación clara. Y esto, claro, hacía que la hospitalidad dentro de la comunidad fuera absolutamente vital. No tenían otra red de apoyo. Entiendo. Por eso el anciano no dice solo, está bien acogerlos, dice, debemos brindarles hospitalidad. Es un deber. Y lo vincula directamente con colaborar con ellos en la verdad. Fíjate qué fuerte. ¡Ostras! Colaborar en la verdad. O sea que acogerlos no era solo ser majo. ¿Qué va? Era participar activamente en la misión. Era de hecho construir y mantener la infraestructura misma de esa comunidad extendida. La hospitalidad era logística, era estrategia, era teología práctica. Todo en uno. Vaya, pues sí que era importante la hospitalidad, mucho más de lo que parece a simple vista. Era como el sistema circulatorio de la comunidad. Muy buena imagen, sí. Fascinante. Pero bueno, como siempre pasa, no todo era tan bonito. Y aquí la carta pega un giro. Ajá. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque aparece un personaje llamado Diótrefes. Efectivamente, Diotrefes. Entra en escena y es, vamos, la antítesis de Gallo. Totalmente. El anciano lo describe con una frase que lo dice casi todo. Le encanta ser el primero entre ellos. Ahí está. Ambición pura y dura, deseo de destacar, de mandar, es lo primero que se dice de él, y eso ya nos da una pista. Y ese afán de ser el número uno, pues tiene consecuencias. Dice el anciano que Diótrefes no nos acepta. ¿A quién se refiere con nosotros? Al propio anciano, a su grupo, a los mensajeros. Pues probablemente sea una mezcla. Puede ser un rechazo a la autoridad del anciano, que representa una conexión más amplia, una tradición. Quizá Diótrefes quería montar su propio chiringuito local sin que nadie de fuera le dijera nada. Como un cacique local, casi. Podría ser. En cualquier caso, es una ruptura clara de esa red de comunión que el anciano intenta cuidar. Y la cosa está tensa, ¿eh? Porque el anciano dice que piensa ir y enfrentarse a él. Si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. O sea que planea cantarle las 40. Directamente. Hay una promesa de que habrá consecuencias, de que se le pedirán cuentas. Y es que las acusaciones son muy serias, no son tonterías. El anciano le acusa de varias cosas. Primero, hablar mal. Sí, difamar. Dice, con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. O sea, que va sembrando cizaña, minando la reputación del grupo del anciano. Luego, segundo, incumple radicalmente el deber sagrado de la hospitalidad. Dicen, ni siquiera recibe a los hermanos, justo esos viajeros que eran tan importantes. Cierra la puerta, básicamente. A los que son la sangre del sistema. Pero espera que hay más. El tercer punto es peor aún. Sí, este es tremendo. No solo no ayuda, sino que boicotea a los que sí quieren ayudar. Dice que a quienes quieren hacerlo, a recibir a los hermanos, no los deja y los expulsa de la iglesia. Madre mía, eso es gravísimo. Expulsar a gente de la comunidad, eso es un cisma en toda regla, ¿no? Exacto. Las acciones de Diótrefes van muchísimo más allá de una pelea personal o de querer mandar. Es un desafío frontal a la autoridad reconocida, la del anciano. Es romper la ética básica de la comunidad, la hospitalidad. Pero es que, además, al hacer eso, al rechazar a los mensajeros y expulsar a los que los apoyan, está intentando aislar a su grupo, cortar los lazos con la red más amplia. Está creando su propia facción, su pequeño reino. Claro. Pero, ¿por qué haría algo así? ¿Solo por la ambición de ser el primero? ¿O quizás había detrás alguna diferencia real de opinión, de doctrina, aunque sus formas fueran terribles? Es una buena pregunta. El texto se centra mucho en su ambición, en el ser el primero,
y en sus acciones negativas: difamar, rechazar, expulsar. No nos dice si Diótrefes tenía, yo qué sé, una visión teológica distinta o una estrategia diferente que pudiera ser debatible. Se centra en el cómo más que en el por qué de fondo, ¿no? Eso parece. Aunque muchas veces las luchas de poder se visten de desacuerdos ideológicos, ¿verdad? Quizá Diótrefes tenía otra idea de cómo hacer las cosas, pero eligió imponerla de la peor manera. Lo que la carta condena sin medias tintas son sus métodos y su actitud divisiva, hostil. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se resolvían estos líos de liderazgo y de visión en unas estructuras de iglesia que seguramente todavía se estaban formando, que no tendrían todo súper regulado. Claro, eran comunidades muy jóvenes aún. Exacto. La cosa es que el rechazo a los viajeros y la expulsión de miembros indica una fractura muy, muy profunda. Y ante este panorama tan feo, con este conflicto abierto, el anciano se vuelve otra vez a Gayo. Y le da un consejo muy directo, muy personal. Sí, vuelve a él. Le dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Clarísimo. Le pide que elija bando, que tome un modelo a seguir, y el criterio es la conducta, las obras. Es una llamada al discernimiento práctico, totalmente. No le dice ponte a analizar sus argumentos teológicos, no. Le dice mira lo que hace la gente y conecta directamente la acción con la fuente espiritual. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. La ética y la relación con Dios van de la mano. Es un criterio muy claro para Gayo, sobre todo con la confusión que Diótrefes estaría creando. Y para que no haya duda de qué es lo bueno, le pone un ejemplo positivo. Justo lo contrario a Diótrefes. Presenta a Demetrio. Así, Demetrio el contramodelo. Si Diótrefes es la advertencia andante, Demetrio es el ejemplo a seguir, el anti-Diótrefes. Exacto. Y el testimonio sobre Demetrio es, vamos, aplastante. Dice que todos dan buen testimonio de él. Todos. Eso ya es mucho decir, un consenso general. Pero es que añade una frase que a mí me ha dejado pensando. Incluso la verdad misma. Como que la verdad misma da testimonio. ¿Qué puede significar eso? Es una frase potente, sí, enigmática. A ver, podría significar varias cosas. Quizás que las acciones de Demetrio son tan claramente coherentes con esa verdad fundamental que defienden, que su vida entera es un testimonio vivo de esa verdad. Como si sus hechos hablaran por sí solos y dijeran, esto es la verdad en acción. Algo así. O quizás que la comunidad, que vive en la verdad, reconoce de forma unánime y casi instintiva la bondad de Demetrio. Es como decir, su vida encaja tan perfectamente con nuestros valores más profundos que esos mismos valores parecen validarlo, ¿sabes? Entiendo, que tiene sentido. Suena muy fuerte igualmente. Desde luego. Y por si esa validación tan casi abstracta no fuera bastante, el anciano remata añadiendo su propio sello y el de su gente. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Es un aval completo. Personal, colectivo, basado en la confianza. Demetrio es el referente, claro. Exacto. El contraste con Diótrefes no puede ser mayor. Diótrefes divide, difama, rechaza. Demetrio une. Tiene el apoyo de todos, de la verdad misma y del círculo del anciano. La carta le está diciendo a Gayo básicamente, mira, estás en una encrucijada, pero tienes ejemplos claros de los dos caminos. Observa lo que hacen, escucha los testimonios fiables de la comunidad y elija tú. Imita a Demetrio, no a Diótrefes. El liderazgo bueno, la pertenencia real a la comunidad, se ven en los hechos y lo reconoce la propia comunidad que vive en esa verdad. Vale, entonces, si recogemos un poco todo lo que hemos sacado de esta carta tan corta pero tan densa, ¿cuáles serían las ideas principales? Por un lado, esa conexión total entre fe y acción, el vivir en la verdad. Sí, fundamental. Por otro, la hospitalidad, que no era solo ser amable, sino una pieza estratégica clave, una forma de colaborar en la verdad, casi la logística de la comunidad. Importantísimo eso, sí. También hemos visto la realidad cruda de los conflictos internos, las peleas por el poder, por la autoridad, personificadas en Diótrefes y su manía de ser el primero. Sí, las tensiones eran reales y graves. Y por último, esa llamada final al discernimiento, a no quedarse en las palabras, sino mirar las obras, valorar el testimonio de la comunidad y elegir activamente imitar lo bueno, que representan Gayo y Demetrio. Exacto. Esos serían los ejes principales, creo yo. ¿Y qué significa todo esto?
O sea, ¿qué nos llevamos de este análisis hoy? Pues mira, yo creo que nos llevamos una ventana súper interesante a lo compleja que es la vida en comunidad, incluso en sus inicios. Vemos lo que une, el cariño personal, las redes de ayuda como la hospitalidad, tener una buena reputación basada en hechos, Lo que construye, sí. pero vemos también, sin filtros, lo que amenaza con romperlo todo. La ambición personal sin límites, el desafío a la autoridad compartida, la creación de bandos, la exclusión. La verdad es que suena bastante actual todo eso. Totalmente. Si lo piensas, estos tira y afloja no son exclusivos de una comunidad religiosa de hace 2000 años. La necesidad de apoyarse unos a otros para sacar adelante un proyecto, las tensiones que siempre surgen por quién lidera o qué camino seguir, el reto de saber de quién te puedes fiar, esa lucha entre abrirte a los demás y proteger lo tuyo. Son dinámicas universales, vamos. Universales. En una empresa, en una asociación de vecinos, en un equipo de fútbol, hasta en una familia. ¿Cómo se gestionan esos equilibrios entre unidad y conflicto? Entre acoger y poner límites. Sigue siendo igual de crucial hoy que entonces. Esta carta tan antigua nos habla de dilemas muy de ahora. Es una perspectiva muy interesante, sí. Y fíjate qué curioso que después de tocar temas tan tensos como el conflicto con Diótrefes, el anciano cierra la carta volviendo a un tono súper personal, casi íntimo. Sí, eso humaniza mucho el final. Dice que tiene más cosas que contarle, pero que prefiere esperar a verle cara a cara. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto, entonces hablaremos personalmente. Le da cercanía. Te recuerda que es una conversación real entre dos personas que se conocen, que se aprecian, a pesar de los problemas. No es un documento frío. Y luego una bendición sencilla, la paz sea contigo. Y termina con saludos cruzados que dibujan esa red de amigos. Tus amigos aquí te mandan saludos, saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Es un buen recordatorio final de que, aunque existan figuras como Diótrefes, también hay lazos fuertes de amistad y apoyo que sostienen a gente como Gallo y al propio anciano. Son parte de algo bueno, de una red. Pues todo esto nos deja pensando, ¿no? Y quizás aquí podemos lanzar una última reflexión para la gente que nos escucha, inspirándonos en ese contraste tan claro entre Gallo, el que acoge, el que abre puertas, incluso a desconocidos, y Diótrefes, el que rechaza, difama y expulsa. Ujú. Podríamos preguntarnos algo que sigue muy vigente. En cualquier grupo, en cualquier comunidad de hoy en día, ¿cómo se maneja ese equilibrio tan delicado? ¿Cómo se puede mantener la apertura, la acogida, la generosidad, que suelen ser valores importantes, sin poner en peligro la identidad del grupo o sus principios básicos o incluso su propia estabilidad frente a gente o liderazgos que se ven como dañinos? Es la gran pregunta. ¿Dónde pones la línea? ¿Cómo trazas esa frontera entre ser inclusivo, que es necesario, y proteger a la comunidad, que también es necesario? Complejísimo. Complejo, sí. Y como nos enseña esta carta milenaria, es una pregunta que lleva acompañando a las comunidades humanas desde hace muchísimo tiempo. Ahí lo dejamos.